Para nuestra entrevista de hoy hemos querido traer un personaje, cronista de oficio, como hemos tomado como costumbre llamarlo, para hablar de una fecha realmente icónica de importancia para nuestro municipio. Me refiero al 16 de julio, rememorando aquel año 37, cuando reventó a flor de piel el oro negro a través del pozo OG1. Nuestro invitado de hoy, biólogo, cronista, Juan Raidán. Inmenso placer, Juan, contar contigo hoy. Gracias, Javier, por tu invitación, tu amable invitación. Háblanos de esta fecha histórica, Juan. Es un día muy memorable para el Tigre, aunque no ha sido considerado todavía por las autoridades municipales, lo cual yo voy a invitar a que se aboquen a esto. Un 16 de julio, efectivamente, de 1937, día de Nuestra Señora del Carmen, brotó por primera vez el oro negro, el petróleo, sobre la pampa de Guanipa. Un día muy importante que inclusive el novelista Miguel Otero Silva lo cita como una fecha importante y uno de los eventos más trascendentales que han ocurrido aquí en esta llanura de la Mesa de Guanipa, como fue la eclosión o el reventón del petróleo en ese día 16 de julio de 1937. Definitivamente marcar historia en un hecho como ese, porque mucha gente se pregunta, y lo hemos conversado en otros programas, ¿qué hubiese ocurrido con Simón Rodríguez o con el Tigre si no hubiese aflorado el petróleo a boca de pozo? Estoy seguro que no estuviéramos conversando acá. Sobre este tema, por lo menos. Sobre este tema, porque realmente esta zona nació por un pozo que estuvo, o todavía está el monumento, en Campo Oficina, en el epicentro del Tigre, donde nació el Tigre, en ese Campo Oficina. Allí nació el Tigre con la eclosión del pozo OG1, o por el Oficina, G por la Golf, que era la empresa en ese momento, y 1 por ser el primer pozo. Rememoras el escrito, el libro de Miguel Otero Silva, Oficina número 1, y allí salen una cantidad de personajes que sabemos que están encubiertos dentro de esa trama que refleja Miguel Otero Silva. Pero ¿qué no pudieses tú comentar de esos extractos que tú vives haciendo dentro de la parte crónica que manejas? Bueno, precisamente allí Miguel Otero Silva, en ese momento, 16 de julio, me gustaría leerlo, pero como es un poquito largo y el tiempo es bastante corto, pero él cita a dos personajes en ese momento, que es Tony Roberts, que está allí en ese momento de la eclosión del pozo, y es el perforador, que se refiere a Julio Joe McSpadden, el tool pusher o el perforador del momento, ¿no? Efectivamente. Don Julio McSpadden, amigo, lo conocí, tuve esa fortuna de conocer a un pionero como fue don Julio McSpadden. Y bueno, nosotros tuvimos esa oportunidad también. Exacto. Y también conocí a Ernest Cater, uno de los técnicos o los geólogos que sale también nombrado, que él lo nombra como Charles Reynolds en la novela Oficina número 1. Por cierto, les invito a las personas que lean esa Oficina número 1. Es una novela muy interesante donde está novelada la historia del Tigre. Por supuesto, no todo ocurrió, pero yo diría como un 80% de esa novela es un relato histórico del Tigre, de su nacimiento, donde Miguel Otero Silva enfatiza ese 16 de julio de 1937 como un día de oro, como que debería ser escrito con letras de oro, por supuesto para los accionistas de la compañía, pero no solamente para los accionistas de la compañía, para nosotros también es un día, una fecha de oro. ¿Por qué? Porque no hubiera nacido el Tigre si no hubiera habido petróleo. Acuérdense que el 23 de febrero de 1933 comenzó la perforación, pero fue una gestación de 4 años, 5 meses se llevó toda esa gestación, en contratiempos, en problemas que hubieron, para que el 16 de julio de 1936 saliera el petróleo. Es como cuando una madre
empieza a gestar un bebé y nace la fecha en que tiene que nacer. Y fue así como nació el tigre, con el petróleo, el día 16 de julio de 1937. Por lo tanto, yo invito a las autoridades, a las municipalidades, que realmente chequen, revisen ese día tan memorable e importante. Yo estoy a la orden para darles todos los argumentos necesarios, escritos, informativos y hasta gráficos. Indistintamente de la fecha que se pueda utilizar, lo importante es que está plasmado en esa obra de Miguel Otero Silva, Oficina número 1, lo que pudiese tomarse como mirada realmente para poder definir lo que es, aun cuando te he comentado en muchas oportunidades que yo soy de los que creo que el tigre tiene unos orígenes mucho más anteriores. Por supuesto, y yo no te quito la razón, pero acuérdate que esos poblados que había en el Tigre, las misiones habían desaparecido. Cuando llega la gente del petróleo a la mesa, ya no estaban esos pueblos, ya habían desaparecido de acá. El pueblo que se mantuvo cercano a las fundaciones de estas misiones fue el Cari, Nuestra Señora del Socorro del Cari, así se llamaba esa misión, o se llama de alguna manera, ¿no? El Cari. Ahora, yo siempre he enfatizado, y en los últimos años, que las autoridades deberían de tomar en consideración el 16 de julio de 1937 como una fecha importante, porque el tigre nace en Campo Oficina por ese evento, y también en ese lugar debería de ser festivo ese día, y debería de simbólicamente hacerle una gruta o una capillita a la Virgen del Carmen. Comparto totalmente contigo ese criterio, Juan, que se pudiese hacer una gruta o una capilla allí en lo que está el monumento histórico al pozo OG1. Pero sin embargo es importante lo que tú acotas en el sentido de que ¿qué se debe hacer desde la municipalidad? Nuestro alcalde, nuestro burgomaestre, en este caso particular la Cámara Municipal, tomar en cuenta ese 16 de julio de 1937 para enmarcarlo como una fecha histórica para nuestro municipio. El nacimiento del tigre y el otro como gestación, el 23 de febrero. Fue se gestó. Así es. Nació el 16 de julio de 1937, y yo decía que Campo Oficina como epicentro del tigre debería convertirse en una urbanización, en un espacio bosque, tipo parque, para que toda la comunidad cercana al casco viejo del Tigre pueda beneficiarse de ese lugar, y además también crear el museo petrolero de la idea del amigo Monasterio. Julián, ¿no? Julián Monasterio. Julián Monasterio, que en paz descanse, lanzó esa idea en los años cuando el cincuentenario del Tigre, una idea muy interesante de hacerse el museo petrolero, también allí cosmetizar, hacer un paisajismo donde está el monumento al OG1, e inclusive realizar hasta ese día una procesión a la Virgen del Carmen. Sí, señor. ¿Ah? En el Campo Oficina. Vuela la memoria del biólogo Juan Raidán también cuando nos habla del espectro de un bosque. Juan, inmensamente agradecido. Gracias.